Cuando Isabel Allende llegó a Estados Unidos tenía 40 años. Estaba divorciada, vivía lejos de su país y no sabía si su carrera como escritora sobreviviría al exilio. Años antes había huido de una dictadura, había perdido su hogar y había tenido que empezar de nuevo en otro país. Pero lo que nadie imaginaba era que aquella mujer inmigrante terminaría convirtiéndose en una de las escritoras más leídas del planeta. Hoy, en Voz y Valor, la historia de Isabel Allende, la mujer que demostró que cuando pierdes tu patria, las palabras pueden convertirse en tu nuevo hogar. De nacionalidad chilena y estadounidense, nació en Lima, Perú, en 1942, donde su padre, Tomás Allende, primo del expresidente Salvador Allende, trabajaba en la embajada chilena. Pero él gastaba más de lo que ganaba, y cuando la quiebra se hizo evidente, abandonó el hogar en 1945 y desapareció de sus vidas, dejándolos solos en un país extraño a su madre, Francisca Leona, a la pequeña Isabel de 3 años y a sus 2 menores hermanos, Francisco y Juan. De nuevo en Chile, su patria, su madre trabajó en lo que pudo hasta que en 1953 se casó nuevamente con otro diplomático chileno que había conocido en Perú, Ramón Huidrobo Domínguez, cariñosamente el tío Ramón. Por los quehaceres diplomáticos, la familia se mudó a Bolivia y luego al Líbano. En el año 59, Isabel volvió a Chile y en 1962 se casó con Miguel Frías. Tuvieron 2 hijos, Paula en el 63 y Nicolás en el 67. Isabel trabajó en Chile como periodista. Escribió algunos cuentos infantiles y también algunas obras de teatro, mientras tío Ramón y su mamá trabajaban en Argentina. Pero el momento más doloroso de su vida aún estaba por llegar. Prima del presidente Salvador Allende, Isabel vio cómo su mundo se desmoronaba en un solo día. Tras el golpe de Estado militar en Chile, su vida cambió de un día para otro. Perseguida por la dictadura de Augusto Pinochet por ayudar a personas buscadas por el régimen y ante las amenazas de muerte, en 1975 tuvo que exiliarse en Venezuela con toda la familia. Dicen que se fue de su patria con una máquina de escribir y un frasco con tierra de su jardín en Chile. Había vivido en varios países antes, pero esta vez era distinto. No sabía cuándo podría volver a Chile. Ya no tenía los privilegios de una familia diplomática ni el reconocimiento de su trabajo como periodista. En Venezuela, Isabel Allende tuvo que empezar de cero. Luego, todo cambió con una carta. En 1981, recibió la noticia de que su abuelo estaba muriendo y la tristeza la invadió. Como no podía volver para despedirse, el 8 de enero comenzó a escribirle una carta. Quería decirle todo lo que no era capaz de hablar por teléfono. Cuando él partió, ella siguió escribiendo, recordando también a su abuela que había fallecido cuando Isabel era una niña de 6 años. Su abuela que tenía poderes extrasensoriales y que tanta falta le hizo en su niñez. También tenía presente los horrores de la dictadura militar en Chile, así como la libertad que vivía en Venezuela. Todo eso fue una fuente de inspiración para la escritora y también una especie de catarsis. Aquella carta que comenzó como una despedida se transformó poco a poco en una novela. Una novela que cambiaría su vida para siempre. Se llamaba La Casa de los Espíritus. Isabel dijo que ese libro le salvó la vida. Lo que parecía un acto íntimo de despedida se convirtió en su gran oportunidad. Vendió millones de ejemplares, fue traducido a decenas de idiomas y se transformó en un éxito mundial. Isabel Allende, la exiliada, la migrante, la mujer que escribía con buen humor pero desde la memoria y el dolor, encontró su voz y el mundo la escuchó. Pero las giras promocionales la distanciaron de Miguel, su esposo, y terminó divorciándose en 1987. Y aunque recuerda con cariño sus años en Venezuela, decidió que ya era tiempo de cambiar de aires. Al año siguiente se mudó a Estados Unidos.
no era una joven promesa, sino una inmigrante de 40 años, en una época en que a esa edad una mujer parecía ser mayor de lo que en realidad era. Una madre latina que, aunque novelista exitosa, tenía que construir una nueva vida en un país de habla inglesa y de cultura anglosajona para poder llevarse a sus hijos de Venezuela para tenerlos cerca. Y la vida le dio otra oportunidad. Conoció y se casó con el abogado Willie Gordon. Se estableció en California y vivieron juntos 27 años hasta su divorcio en 2015. Pero no fue sencillo. Isabel tuvo que defender su voz en un mercado que a menudo ignoraba a las autoras latinas. Allí, en su nueva casa de Sausalito, comprendió que su valor residía en su identidad, en sus raíces, en su idioma y en su capacidad de contar historias que otros temían contar. Isabel logró sacar la ciudadanía estadounidense, se llevó a su hijo Nicolás y a su esposa y los instaló como vecinos. No así a su hija Paula, quien luego de casarse se había mudado a España. Pero el mayor desafío de su camino no fue el éxito literario, sino la tragedia personal. Paula enfermó gravemente y durante meses Isabel la cuidó en un hospital de Madrid, hasta que pudo llevarla a California para atenderla en casa, donde finalmente falleció en 1992. Un duro golpe para una madre. Tras la pérdida de su hija Paula, Isabel pudo haberse rendido. Sin embargo, transformó ese inmenso vacío en valor social. Creó la Fundación Isabel Allende para proteger a mujeres y niñas inmigrantes, asegurando que otras voces latinas también tuvieran la oportunidad de ser escuchadas. Isabel Allende continuó escribiendo. Su dolor, sus vivencias en tantos países distintos los convirtió en prosa. Es una escritora prolífica, exitosa, que convirtió a Estados Unidos en su nuevo hogar, en su ancla, en su puerto seguro, en su país por elección. Isabel Allende ha recibido múltiples premios en diferentes países. Entre ellos, en 2004 fue elegida miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y en 2014 el presidente Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil del país, reconociendo que su pluma ha unido continentes y generaciones. Hoy, con más de 77 millones de libros vendidos en 42 idiomas, Isabel Allende es más que una escritora. Es un faro de la cultura hispana en el corazón de Estados Unidos. En cuanto a su vida personal, en 2019, a los 77 años de edad, Isabel Allende encontró un nuevo amor y se casó con un rico abogado neoyorquino llamado Roger Cukras, quien la escuchó hablar por radio, le escribió y logró conquistarla. Después de casados, Roger vendió todo y lo dejó todo para seguirla, porque Isabel, ahora con 83 años, sigue trabajando, escribiendo, dando charlas, siempre activa. La historia de Isabel Allende es la de una mujer empoderada, que nos demostró que no importa cuántas veces te quiten tu hogar, mientras tengas tu voz, siempre podrás construir uno nuevo. Isabel dejó de emigrar, encontró su terruño, construyó una carrera sólida con independencia económica y un legado literario que hoy inspira a millones de personas en todo el mundo. Isabel Allende no comenzó a escribir para hacerse famosa, comenzó a escribir para no perderse a sí misma, y en ese proceso encontró su destino. Recuerda, cada voz escribe un camino, y tú eres el autor de tu propia historia. Gracias por acompañarnos en Voz y Valor. Si te gustó este video, ya sabes, suscríbete, dale like y compártelo. Hasta la próxima.